Tu sangre nos transformó, Señor. Tu sangre nos atrajo, Padre. Tú en la cruz moriste por cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor. Y venimos a pedirte, Padre, que tú no nos abandones, que tú no nos dejes, Señor, para que nosotros podamos resistir, Señor, cualquier tentación. Tu sangre, Señor. Necesitamos tu poder, Espíritu Santo. Estamos acá reunidos, Padre, con un solo sentir, que es adorar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu Espíritu Santo está fluyendo en este lugar. Tu sangre nos salvó. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dáselo con toda tu fuerza. Dáselo con todo tu corazón. Para esta alabanza está muy buena, para esta participación está muy buena, pero hoy le damos un aplauso al Rey de Reyes, al que nos levantó, al que nos salvó, al que nos puso el pie sobre la peña. Dáselo con toda tu fuerza, dáselo con todo tu corazón, desde allá, desde atrás. Eso es, gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Saludamos a las redes que nos estamos conectando y hay mucha gente que pueden tomar asiento, por favor. Mucha gente que se está conectando, que tal vez no ha podido llegar, no ha podido venir, pero quiere desconectarse de lo que está pasando en Santa Cruz y en el mundo, y quiere acercarse a la palabra de Dios. Así que saludamos. Si estás ahí, podemos decir amén, ahí colocar amén, amén. Saludamos, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar hoy acá? Muy bien, dale un aplauso al Señor. Hoy quiero invitar a todos los prejus, los niños que tienen su tiempo. Los niños, prejus se quedan. Ok, perfecto, ya me dan las indicaciones desde allá. Qué lindo. Amada iglesia, realmente ha sido un tiempo muy hermoso de preparación. Yo quiero agradecer al gobierno de la iglesia, a cada uno de los pastores, líderes que ha estado presente durante casi todo el año. Ha sido una ardua preparación espiritual, pero también de tiempo, emocional, para poder salir adelante con este retiro. Hoy yo quiero abrir este tiempo con un tema que he titulado El Señor ha puesto en mi corazón bajo autoridad, que es el lema de todo el retiro, y que viene a ser la cobertura que desata poder. Y es lo que quiero que vamos interactuando y vamos ya tomando forma a toda la enseñanza que va a haber durante estos 4 días prácticamente a partir de ahora. El tema de la cobertura y el cuidado, cuán importante es para cada uno de nosotros, para cada persona. Ahí me daba vuelta para mirar y saludar a los chicos nuevos que hay. Personas nuevas que están llegando a la iglesia. ¡Qué alegría! Realmente bienvenidos. Siéntanse amados. Porque si esto tiene algo, es que somos relacionales. Nos abrazamos, nos amamos unos a otros. Y de eso se trata la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a leer un primer versículo que está en Lucas capítulo 22, versículo 25 y 26. Es un momento en el que el Señor Jesús les dice a los que estaban con él, a los apóstoles, y enseña y le dice: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos
Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, dice. Pero no es así con ustedes. Ahí viene la enseñanza del Señor. No es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes, hágase menor. Y el que dirija como el que sirve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesús, que nos está enseñando que la grandeza no consiste en tener poder, sino consiste en saber servir, en estar dispuesto a servir. La verdadera autoridad no se impone, sino que se ejerce con humildad. El liderazgo cristiano es servicial, no es dominante. Y en el reino de Dios los valores, hermano querido, se invierten. Porque primero es el que sirve, no el que manda. Eso es lo que nos enseña. Y este es un principio que se refuerza cuando Jesús mismo da este ejemplo que hemos leído. Y especialmente cuando Él lava los pies a sus discípulos. Eso es lo que nosotros queremos hacer en este retiro unos a otros. Lavarnos los pies, enterarnos, entregarnos unos a otros, ver nuestras necesidades y nuestros corazones. Por eso la cobertura es importante que la vamos definiendo y la vamos entendiendo. Y yo quiero que entendamos que el significado básico de la palabra cobertura es algo que cubre un objeto o persona con el fin de producir un efecto. No es porque sí, porque tiene que producir un efecto. Y la cobertura espiritual es la acción soberana de Dios para traer protección sobre su creación, pero también sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que es así. El modo divino para cubrir y dar seguridad a un pueblo escogido por Él, a un real sacerdocio. Y somos nosotros. La cobertura espiritual lo que quiere decir es que trasciende, va más allá de cualquier cosa natural, hermanos. Por lo tanto, no depende necesariamente de nuestras acciones, naturales. Capaz que en este retiro hemos tenido que hacer muchísimas acciones naturales. Muchos saben, hemos tenido que traer volquetas, camionadas de cosas, relleno, trabajo de uno, trabajo del otro. Pero si no hubiera una cobertura espiritual, tal vez eso quedarían en acciones, simplemente en obras. Quedarían ahí. Y no tendría el reflejo que tiene ahora, porque hay una connotación de personas, de iglesia unida, buscando el favor de Dios en un hermoso lugar que Dios ha proveído bajo su cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. La cobertura espiritual es inherente de Dios y es provista siempre por Él. Por lo tanto, Él es soberano y Él es el que decide cómo la entrega, a quién la entrega y dónde la entrega. Muy importante. Cualquiera dice, no, pero es que los pastores hablan de la cobertura. No. La cobertura viene de Dios. La cobertura viene de Dios. Y dice que nosotros como iglesia, tenemos la mente de Cristo. ¿Correcto? Eso dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Tenemos la mente de Cristo, pero vemos una iglesia que hay muchísimos pensamientos. Y cuando se refiere a esto que nosotros tenemos la mente de Cristo, se refiere a que no vamos a tener el conocimiento del Señor Jesús. No lo vamos a tener, pero podemos adoptar su manera de pensar, asumir sus valores, reflejar su actitud en nuestro interior, que es lo más importante. Porque por fuera podés mostrar muchas cosas, pero por dentro solo Él te ve en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero ¿saben qué? Pareciera que hoy las iglesias, estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de las iglesias,
Se parecen a los monstruos estos que aparece en el Apocalipsis de 10 cabezas. Todos piensan una cosa y piensan otra y hacen una cosa y hacen otra. Se me hace como que fuera un cuerpo con Parkinson. La mente piensa una cosa y la mano hace otra. Y eso es, ¿por qué? Porque no hay una alineación y una cobertura. A veces el mundo, cualquier persona, tienen una visión de muchos, no estoy hablando de esta iglesia, que se llaman creyentes. Y aquí voy a ser muy preciso y necesito que tomen atención. ¿Por qué? Porque tenemos que ver bien el término de creyente. ¿Quiénes son creyentes en este lugar? ¿Quiénes son creyentes en este lugar? Ayúdenme a predicar. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, porque somos creyentes. Ahora, hay también crédulos. Y yo quiero hacer una diferencia en esto, porque estamos viendo demasiadas cosas que están pasando en nuestro alrededor y en el mundo, que entre creyente y crédulo es lo mismo y no es lo mismo. El verdadero creyente, ¿saben qué? Busca la verdad en lo que le dicen. El crédulo lo acepta sin ninguna prueba. Vamos para acá, ya vamos. Vamos para allá, ya vamos. Sentate. El creyente dice, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde dice la palabra? ¿Cuándo está escrito? Porque yo quiero hacer lo que Dios manda a través de ¿qué? De sus mandamientos. Entonces el creyente se basa en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios crea fe en nuestro corazón. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que hace un creyente. Y fíjense que hay diferencia con el crédulo. Voy a la iglesia, estoy por ahí, voy, todo, creo, pero conozco la voluntad de Dios, leo la palabra de Dios. El crédulo acepta cualquier información que se le diga con aparente, que se le diga a él con aparente seguridad. Confía más en una persona que en el contenido que lo que le puede dar esa persona. Empieza a creer en las imágenes, en los grandes líderes, los grandes coaches. Y eso es peligroso para la iglesia, muy peligroso, porque hay muchos creyentes que se están haciendo crédulos. El crédulo suele estar demasiado abierto a todos los pensamientos y sufre consecuencias. En cambio, el creyente, ¿usted es creyente? Amén. ¿Usted es creyente? Amén. El creyente ve el mal y se aparta, dice. Proverbio 22:3. El crédulo suele seguir a líderes carismáticos. Segunda de Pedro 2:18 nos los advierte. Pues hablando palabras inflanas y vanas, dicen, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en horror. Y estamos viendo muchas veces de eso. Por eso tenemos que ser una iglesia de creyentes que busca la palabra de Dios, que busca ver el testimonio vivo en personas que realmente hacen el bien a través de la voluntad de Dios. Un creyente verdadero busca el carácter de Cristo en sus líderes. Miro mis líderes y miro carácter de Cristo. Y eso es lo que la iglesia tiene que buscar. No el carisma, sino el carácter de Cristo reflejado en la vida personal de las personas. Y ahora yo quiero que nosotros nos guardemos un versículo que está en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, dice.
que te hablaron la palabra de Dios y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermano, 30, 40 años pastoreando, llevando adelante iglesia, personas manteniendo un solo sentir que es el carácter de Cristo. Y eso tiene nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora, volviendo al tema de la cobertura, vemos un ejemplo en el pasado, en la palabra de Dios. El centurión romano, uno que no era del pueblo de Dios, era un centurión romano. Él le dio una gran lección al pueblo de Dios con respecto a esto. En el libro de Mateo lo leyó el pastor Rolando al comenzar. Y esa es la rema que tiene Dios para enseñarle al pueblo, para la dirección que hay en este retiro. En el cual dice en Mateo 8:9, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Ahí el problema no es la falta del poder que estaba pasando en ese momento, sino la falta de cobertura, porque él se le apega y dice, yo estoy bajo cobertura. Y si lo leemos completo todo esto, muchos quieren echar demonios, muchos quieren mandar, muchos quieren hacer muchísimas cosas, muchos quieren plataformas, pero no quieren obedecer principios. Y el reino de Dios es en algo donde la autoridad no se toma, no se usurpa. La autoridad se recibe, hermano, y se recibe a través de la obediencia, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y cuando eso se recibe y se vive bajo autoridad, no se trata de estar en un lugar, se trata de estar en Cristo todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Porque esta es una iglesia que va a buscar a Cristo todo el tiempo, a tiempo y destiempo. Buscar a estar en Cristo, pertenecer a Cristo, dejar que Cristo nos gobierne. No hay mayor engaño espiritual que creer que la unción reemplaza la obediencia. Esto es importante, iglesia. El centurión, este hombre, entendió lo que era el reino. Porque dice así, lo vamos a leer rápidamente. Entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión rogándole y diciéndole, Señor, 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 mi criado está postrado en casa, está paralítico y está gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Fíjense algo, yo iré y lo sanaré. ¿Pero qué le responde? Y respondió el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este anda y él va. Y el otro ven y viene. Y a mi siervo a esto y lo hace. Al oírlo Jesús, dice la palabra, se maravilló de tal manera. Y dijo a los que le seguían, de cierto, cierto os digo, que ni en Israel, ni en todo Israel, he hallado tanta fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios puede hallar fe en tu corazón hoy día? Un aplauso al Señor. Y podemos ver algo importante, su contexto de este soldado era romano. Era judío. Para todos aquellos que están llegando, era militar, entrenado en autoridad, entendía que la autoridad fluye en una cadena. Fluye en una cadena. Yo tengo una autoridad.
Yo tengo una autoridad y puedo venir y Él puede imponer la mano, y para mí no es un problema obedecer a mi autoridad, porque sé que es una cadena, porque yo sé que Él tiene otra autoridad y la otra autoridad tiene otra autoridad, y esa autoridad es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso, Señor, porque eso es importante que lo entendamos. Tengo autoridad, tengo acá otro pastor mío, autoridad, porque estoy bajo cadena de autoridad. Eso nosotros lo tenemos que entender. La frase que lo asombra a Jesús, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y Él se maravilla por ese entendimiento espiritual, ese principio de autoridad que el centurión tenía. La autoridad espiritual funciona igual que la autoridad delegada. No depende de presencia física, depende de posición y cobertura. Entonces, como resultado, ¿qué tiene todo, el centurión? Jesús le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo creíste? Él creyó que iba a ser sanado, él creyó que le iba a ser dado, él creyó que iba a ser respondido en todo. ¿Y qué pasó? Ve, y como creíste, eso va a pasar. ¿Qué estás creyendo que vas a recibir este retiro? ¿Qué estás creyendo que Dios va a hacer en tu corazón, en tu familia, en tu vida? Así el Señor te está diciendo, ¿cómo creíste? Así te lo voy a dar. ¿Cuántos lo creen? Amén, dale un aplauso al Señor, aleluya, recíbalo. Porque donde hay cobertura hay respaldo, donde hay respaldo hay poder. Y ahí viene el tema, donde hay cobertura hay respaldo, donde hay respaldo hay poder. Principio fundamental del reino. Nadie puede ejercer autoridad si primero no aprende a someterse, a sujetarse. Lo habla. Porque yo les digo algo, la rebelión no comienza discutiendo con alguien, gritando con alguien. Si entra rebelión en mí, yo voy y discuto con el pastor. No empieza en eso. Si alguien está discutiendo uno con otro, no es el problema ese. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde empieza todo? Que se desconecta de la... Y ahí está el problema. Se desconecta de la cobertura. Deja de creer que es un eslabón. Entonces, ¿qué pasa? Como el caso trágico de los hijos de Seba. La palabra del Señor dice en Hechos 19, 11 a 16, y hacía Dios milagro extraordinario de la mano de Pablo. Hacía maravilloso, milagro extraordinario, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Imagínense, los espíritus malos salían. Pero mire lo que dice la palabra, algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, por el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes. Hola, ¿no era cualquier cosa? ¿No era cualquier cosa? Era un sacerdote, jefe. Pero respondió el espíritu malo, ¿a quién? A los hijos de él. Y le dijo, a Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Si no tienen intimidad con Dios, si no tienen cobertura, si no tienen poder, si no están ligados al Espíritu Santo, si no tienen intimidad con el Señor. ¿Ustedes quiénes son? Y esto es respuesta para nosotros de muchas cosas que puedan pasar en nuestras vidas. Y el hombre, quien estaba con el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de manera que ellos huyeron casi desnudos y todos heridos, dice. Pelaron a su casa. Usaban el nombre de Jesús, conocían el lenguaje espiritual. ¿Cómo estás, hermanito? Gloria a Dios. ¿Se han fijado? Cuando llega uno a la iglesia, lo primero que aprende es el cristianés. Hablar así. Pero
Hay que ir más adentro de eso. Hay que practicarlo. ¿Y saben qué? Tener cobertura. Por eso el demonio respondió: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Cobertura de Pablo, Jesús. A ustedes no. La verdad dura aquí es que el mundo espiritual conoce posiciones. ¿Dónde está tu posición delante de Dios? Soy hijo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. O me pusieron de... Y ahí está el problema. Estos habían visto proveer, habían escuchado doctrina, pero nunca se sometieron a una autoridad espiritual legítima. ¿Quién? Los hijos de Seba. Tenían a su padre, jefe de los sacerdotes, pero no había una conexión. No creían en su padre. Había una total ruptura. Derrota, vergüenza, herida, ese es el resultado. Pero ahora vamos a ver rápidamente otro lado de la vereda. Vamos a verlo a David, una autoridad bajo prueba. Si nosotros leemos 1 Samuel capítulo 24 y 26, habla precisamente de este tipo de cosas. David tenía unción, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? David tenía llamado. David tenía la promesa. Pero David, ¿saben qué? Nunca tocó a Saúl, el rey que había sido puesto por Dios. Porque entendía algo profundo. Y lo dice en 1 Samuel 24, 4 a 6. Dice: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y dice así la palabra. Entonces los hombres de David le dijeron: aquí está el día que te dijo Jehová. He aquí que te entrego a tu enemigo en tus manos. Porque el rey Saúl buscaba matarlo por todos lados a David. Y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl había entrado a una cueva ahí a ver, hacer sus cosas, sus cosas íntimas, necesidades, y ahí estaba David. No lo tocó, apenas cortó la punta del manto para mostrársela después. Entonces, el ungido de Jehová jamás extiende la mano contra otro ungido de Jehová. Amén. Quitar a Saúl sin permiso era rebelión. No nos dejemos distraer por la lluvia. No pasa nada, hermano. La palabra de Dios está mucho más fluyendo que esa lluvia. Así que dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tus cosas van a estar bien. No te va a pasar nada. Vas a encontrar algo mojadito, todo. Pero vas a mojarte más del Espíritu Santo esta noche. Amén. Entonces, la autoridad no se apura. La autoridad se hereda por obediencia. La autoridad es tal que inclusive, hermanos queridos, David, cuando ya Saúl había muerto, tuvo que esperar 7 años más porque el Señor le dijo: andate a Hebrón primero. Y eso es difícil. Ya estaba ungido, ya era declarado rey, ya había muerto el otro ungido, y él dice: ¿ya puedo gobernar? Y el Señor le dice: no, váyase a Hebrón. Y pasaron 7 años más para gobernar a todo Israel. ¡Qué tremendo! Esa es una autoridad bajo prueba. Ahora, hay una autoridad sin sujeción, hermano, que quiero con esto ir terminando. Lo podemos leer en Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo más alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Lucifer
era un ángel de Dios, amado por Dios, que quería, Dios le dio posición, le dio belleza, le dio influencia. Pero él quiso más. Él rechazó su cobertura. Él no quiso aceptar la autoridad. Él quiso hacer lo que él quería y perdió todo por una frase: subiré y seré semejante. ¿Por qué? Porque la rebelión, hermanos queridos, empieza en el yo. Ahí empieza la rebelión. Y la autoridad verdadera comienza con él. Esa es la autoridad verdadera. Él. La rebelión es algo que nosotros tenemos que entender que está permanentemente cerca. Juan 5:30 nos muestra el modelo supremo de autoridad bajo cobertura. Una autoridad con poder bajo cobertura. Dice, no puedo hacer, en Juan 5:30, hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dale un aplauso y confía en el Señor, que tu carpa va a resistir. Amén. En Lucas 22:42 dice, diciendo mi Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Fíjense que pide que no se haga su voluntad, que se haga la tuya, la de Él, la del Señor. Jesús tenía todo el poder, pero vivía en total sujeción al Padre. Por eso su autoridad pública era el fruto de su obediencia privada. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Yo quisiera si me acompaña el teclado, yo quisiera hacer algunas confrontaciones, algunas preguntas directas al corazón. Y yo quiero, iglesia, que tomen atención en esto, porque este es un tiempo donde vamos a aprender. Y para aprender tenemos que vaciar nuestro corazón, vaciar nuestra mente para poder llenarnos. Yo quiero preguntarte, amada iglesia, líder, persona, ¿estás bajo cobertura? Primero, ¿estás bajo cobertura? Ahora te podrás decir, sí, estoy bajo cobertura. Ahora yo te pregunto, ¿está bajo cobertura o está solo bajo conveniencia? Va a ser duro. Va a ser duro, iglesia, porque vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender muchas cosas. Honras autoridad cuando no estás de acuerdo con la autoridad. Ahí viene otra pregunta. No estoy de acuerdo. Y empiezo a hablar, empiezo a dar. Y acá dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y somos una iglesia. ¿Reconoces autoridad solo cuando te beneficia? ¿Me escuchan allá? Amén. Wow. ¿Te sometes, hermano, a proceso o solo buscas plataforma? Esto vamos a aprender en este retiro. Vamos a aprender. Como principios finales, la cobertura nunca te va a limitar, hermano.
La cobertura te va a hacer crecer. ¿Cuánto lo creen? La cobertura te va a hacer crecer y te va a dar protección para que crezcas. Es como una persona que pone una planta y le da cobertura en ciertas horas porque hay mucho sol y se la saca cuando el sol es menos y la planta va creciendo con fuerza. Y eso hacen los líderes. Eso es lo que hacen los líderes. La sujeción nunca te va a apagar, hermano. Nunca te va a apagar. Te va a respaldar. La autoridad se valida en lo que es invisible antes de manifestarse en lo visible. Y esto es fuerte. Y esto es importante que lo entendamos. Fuera de la cobertura pueden haber dones, pero no hay respaldo y quedan ahí y se pierden. Por eso yo quiero invitar a la iglesia a ponerse de pie. Quiero invitarlo a ponerse de pie porque esta noche, amada iglesia, yo me quiero invitar a arrepentirme. Yo quiero arrepentirme. Yo necesito arrepentirme de actitudes independientes. Yo necesito restaurar honra. Decí en tu corazón, yo necesito restaurar honra. Yo necesito volver al orden espiritual. Necesito reconectarme con esa cobertura totalmente legítima que solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Y aquí todos somos hermanos y esto es para todos nosotros. Porque dice la palabra en 1 de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera tiempo. No cuando tú hagas cosas o alguien te diga. Por eso yo quiero que nos arrepintamos de actitudes independientes. Yo no sé si aquí hay padres, hijos, hermanos, amigos, pero estoy seguro de que te puedes unir para arrepentirse de una actitud independiente. Porque la independencia espiritual es una forma sutil de un orgullo, una soberbia que Dios nos llamó a no caminar solo. Nos llamó a caminar unidos. Nos llamó a caminar abrazados. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago. Hoy es tiempo de reconocer toda actitud de autosuficiencia, de rebeldía, de resistencia a toda autoridad espiritual. Es tiempo, hermano, de restaurar la honra. Si tú por ahí has deshonrado a tus padres, o has deshonrado a un líder, a tu hermano, hoy es un tiempo para honrar. La honra abre los cielos y activa las promesas. Dice 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Y dice Efesios 6:2 y 3, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Por eso nosotros, iglesia, hoy día necesitamos volver al orden espiritual, porque Dios es un Dios de orden. Dice 1 Corintios, hágase todo decentemente y con orden. Por eso somos una iglesia ordenada, eficiente, eficaz. ¿Y saben qué? Con esto termino. Reconectarnos con la cobertura legítima
del Espíritu Santo. Una cobertura espiritual es protección, es dirección, es respaldo. Fuera de cobertura estás totalmente vulnerable. El enemigo te va a comer porque está como león rugiente buscando a quien devorar. Familia destruida, matrimonio. Está buscando destruir. Y hoy en el mundo hay muchos matrimonios que están siendo destruidos, así como esta lluvia que estamos cubiertos nosotros. Hay otros que no están cubiertos y están llenándose de pecado, están llenándose de deshonra. Hay hijos deshonrando padre y padre deshonrando esposo, o esposa deshonrando esposo, padre deshonrando hijo. Hay algo tremendo que está pasando y nosotros estamos cuidando porque estamos cubiertos. Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está hablándonos como iglesia. El Padre está llamando a sus hijos a su casa. No es un llamado de control, es un llamado de protección, hermano. Dios quiere protegerte. Dios quiere abrazarte y decirte, eres mi hijo por todo lo que estás haciendo. ¿Cuántas personas se sienten protegidas contigo por tu cabeza, por tu autoridad? Porque tú pusiste un cimiento en una iglesia y familias tuyas van a hacer multiplicar la palabra de Dios en todos lados. Hay promesa para cada uno de nosotros en este retiro, en esta noche, en esta palabra. Porque hoy volvemos al diseño original y volvemos a restaurar el altar y nos alineamos bajo el gobierno de Cristo. Aleluya. Levanta tus manos. Mientras esta alabanza suena, nosotros nos despedimos de las redes y le decimos, si este mensaje ha sido de bendición, transmítelo para que otros puedan recibir la poderosa, la sana doctrina de la palabra de Dios, de la iglesia cristiana, de la familia, que está en retiro para cuidar, para proteger, para dar cobertura espiritual a todas las personas que puedan acercarse. En el nombre de Jesús decimos amén. El más